Hoy vamos a hacer un viaje, uno muy largo, miles de años atrás en el tiempo. ¿Para qué? Pues para desmontar uno de los documentos legales más importantes y a la vez peor entendidos de toda la historia de la humanidad. A ver, imaginemos una cosa por un momento. Nos mudamos a un piso nuevo, ¿vale? Y al entrar en el portal, en el vestíbulo, en lugar del típico corcho con los anuncios de los vecinos, nos encontramos de frente con un monolito, uno imponente de piedra negra de más de 2 metros de alto. Y ahí, grabada en la piedra para la eternidad, está esa regla. El impacto es brutal, es visceral, te cambia por completo la perspectiva de lo que son las normas de convivencia. Es que ya no es una sugerencia, en plan, por favor, no roben. No. Es una advertencia monumental. Una que impone un respeto, digamos, absoluto. Vale, para entender de verdad esta pieza clave de nuestra historia, vamos a seguir un camino. Primero veremos cómo se forjó esta ley en piedra. Luego nos meteremos de lleno a desmontar el famoso mito del ojo por ojo y a entender qué significaba realmente. Después analizaremos cómo funcionaba su justicia de clases y para terminar descubriremos cuál es su verdadero legado. Venga, viajamos en el tiempo. Aterrizamos en la antigua Mesopotamia. Estamos hablando de hace casi 4.000 años. Y esto no era un lugar simple, ¿eh? Era una sociedad súper compleja, agrícola, comercial, un hervidero donde mantener la paz, era un equilibrio que pendía de un hilo finísimo. Y para que nos hagamos una idea de la escala de tiempo de la que estamos hablando, que es brutal, el Código de Hammurabi es más de 1000 años anterior a que se pusiera el primer ladrillo del Imperio Romano. 1000 años. Es que viene de un mundo que para nosotros hoy sería casi de otro planeta. Y es justo aquí donde entra en escena el rey Hammurabi. Su solución para todos los conflictos, su gran idea, fue grabar todo el sistema legal en piedra, para siempre. El objetivo, que nadie, absolutamente nadie, pudiera decir aquello de es que yo no lo sabía. Pero claro, la pregunta es, ¿cómo consigues que miles de personas obedezcan unas reglas tan duras? Bueno, pues aquí está la genialidad política del asunto. El código no se vendía como una ley del rey, no. Se vendía, por así decirlo, como un mandato de los dioses. El mensaje era clarísimo. Hammurabi era solo el mensajero, el que traía la justicia suprema de los dioses a la tierra. Y claro, todo esto nos lleva directos al corazón del asunto, al principio más famoso y, curiosamente, al que peor se ha entendido de todo el código. La ley del talión. Ojo por ojo, diente por diente. Es una frase que todos hemos oído 1000 veces, ¿verdad? Se ha metido en nuestra cultura hasta el fondo, y para casi todo el mundo significa una cosa: venganza ciega, brutalidad pura y dura. Vale, pero para entender de verdad esta ley, primero hay que entender cómo era el mundo antes de ella. Y era un mundo, sin límites. Un mundo de venganzas de sangre que se iban de las manos, que escalaban y escalaban, hasta convertirse en guerras que borraban del mapa a familias enteras. Imagina, un simple brazo roto podía terminar con el asesinato del jefe de la familia rival. Y es justo en medio de todo ese caos donde descubrimos el verdadero sentido del ojo por ojo. Y aviso, no es lo que casi todo el mundo cree. De hecho, fue un salto hacia adelante, un salto gigantesco para la civilización. Y aquí está la clave de todo. El ojo por ojo no se inventó para que la gente se vengara más. Todo lo contrario, se diseñó para ser un freno. Un freno de emergencia, brutal, sí, pero un freno al fin y al cabo. Lo que hacía era poner un límite, un techo, un tope legal que decía, de aquí no se puede pasar. Es que la lógica que hay detrás es casi matemática. Es una ecuación fría, perfecta. 1 es igual a 1. El daño que haces es exactamente la consecuencia que recibes. Ni más ni menos. El objetivo no era la venganza por la venganza, no era la sed de sangre. Era restaurar el equilibrio, poner las cosas de nuevo en su sitio. Claro, si la ecuación era siempre 1 igual a 1, entonces la vida de un noble valía lo mismo que la de un esclavo. ¿Eran todos los babilonios iguales ante esa ley grabada en piedra? Pues no, para nada. La sociedad de Babilonia estaba dividida, casi congelada, en 3 clases sociales, y las fronteras entre ellas eran infranqueables. Arriba del todo, la élite. En medio, la gente común. Y abajo, sosteniendo todo el sistema, los esclavos. La justicia de Hammurabi, desde luego, no era ciega. Para nada. El castigo puro y duro del ojo por ojo solo se aplicaba, por así decirlo, en horizontal. O sea, entre gente de la misma clase. Pero si la agresión era vertical, de arriba hacia abajo, por ejemplo, de un noble a un esclavo, la cosa cambiaba. Ahí la brutalidad desaparecía de golpe y el asunto se resolvía con dinero. Una multa para el dueño del esclavo.
Y la pregunta es, ¿cómo justificaban algo así? Pues la clave está en su forma de ver el mundo. Para la gente de Mesopotamia, la desigualdad no era un problema a solucionar, era el orden natural de las cosas. Sus propias creencias, sus mitos, decían que los dioses habían usado arcillas diferentes para crear a cada clase social. Así que un noble y un esclavo no eran solo socialmente distintos, es que eran vistos casi como seres de distinta naturaleza. Pero bueno, a pesar de toda esta desigualdad tan marcada, el legado más importante del código, lo que de verdad cambió la historia, fue cómo transformó por completo la idea misma de lo que es la justicia. Hablamos de 282 leyes grabadas en esa piedra. Era una obra burocrática impresionante, que iba muchísimo más allá de los castigos físicos, ¿eh? Regulaba de todo, desde lo que debía cobrar un médico o cómo hacer un contrato de negocios, hasta los divorcios o la responsabilidad que tenía un constructor si se caía una casa. Así que aquí está la verdadera revolución de Hammurabi, su gran innovación. Fue arrancarle el poder de hacer justicia de las manos de la gente, de los individuos, y dárselo en exclusiva al Estado. El único que podía juzgar y castigar era el rey y su sistema. Y este paso, este cambio de la justicia del callejón, la de la venganza personal, a una justicia organizada, calculada, la de los tribunales, ese es el modelo que 4000 años más tarde sigue siendo la base de lo que llamamos Estado de Derecho. Lo que nos lleva de vuelta al principio, a nuestra imagen del monolito en el portal. Ahora visto así, ya no parece una idea tan loca, ¿verdad? Cuando entendemos el miedo que había antes, el caos, vemos que esa roca no era solo una lista de amenazas, no era un manifiesto del terror, era un faro de previsibilidad. Era la primera garantía de que había un sistema, de que la violencia arbitraria y la venganza sin fin ya no tenían la última palabra. Y con esto queda una última reflexión en el aire. Hammurabi se apoyó en los dioses para que su sistema fuera intocable e incuestionable. La gran pregunta para nosotros hoy es ¿qué entidades ocupan ahora el trono de esos dioses modernos? ¿En nombre de qué fuerzas superiores aceptamos nuestras leyes sin rechistar? ¿El mercado? ¿El progreso tecnológico? ¿El propio Estado? Pensar en ello, bueno, eso da para otra conversación.